Vamos a escuchar finalmente a doña María Elena Morera. Ella es cirujano dentista, pero desde luego todos la conocemos como una muy reconocida activista ciudadana, columnista y líder de opinión. De 2003 a 2009 presidió la organización México Unido contra la Delincuencia y actualmente es presidenta de Causa en Común, organización que, entre muchas otras cosas, evalúa y monitorea el desarrollo policial en las 32 entidades federativas del país. Doña María Elena, la escuchamos con toda atención. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Jorge Pardo. Me da mucho gusto compartir la mesa con Ceci Real, con Bernardo León y con Alejandro Ope, amigos de mucho tiempo y compañeros de lucha en muchas instancias. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Muchas gracias por donarnos su tiempo, ¿no?, que es un recurso no renovable. Se los agradezco mucho. Agradezco tanto al senador Barbosa como al doctor Gerardo Esquivel y por supuesto a Mara la invitación que nos hicieron para participar en este congreso. Antes de iniciar, quiero hacer un reconocimiento al trabajo del Instituto Belisario Domínguez, el cual, bajo la conducción de Gerardo Esquivel, ha elaborado investigaciones con gran rigor y con profesionalismo académico, mismas que para Causa en Común han sido muy importantes y de mucho provecho. Dicho lo anterior, me voy a referir a las capacidades de investigación de la policía, primero en base en algunas consideraciones generales y posteriormente de acuerdo a los hallazgos que hemos hecho en Causa en Común, que han hecho otros grupos de investigación e inclusive la autoridad. Lo primero que destaco es que en otros países el sistema de seguridad pública contempla, entre otras facultades, las capacidades de investigación criminal. No se puede pensar en prevenir el delito sin investigar, es decir, sin conocer prevalencias e incidencias delictivas, sin georreferenciación, sin conocer a los grupos delictivos, sin conocer sus estructuras, su modo de operación, en fin, sin conocer a la sociedad que se sirve. Sin embargo, por extraño que parezca, en nuestro país las policías adquirieron esta investigación apenas en el 2008, como resultado de la reforma en materia de justicia penal y de seguridad pública, y específicamente con la reforma al artículo 21. Es decir, durante mucho tiempo las policías fueron concebidas como cuerpos reactivos, no preventivos. Estos funcionaban así porque en la Constitución la investigación y la persecución de los delitos era facultad exclusiva del Ministerio Público. Es decir, se asumía que la policía era corrupta e ineficaz y así la tratábamos, sin facultades de investigación, sin equipamiento suficiente, sin salarios dignos, sin capacitación. La policía patrullaba para detener y el Ministerio Público, como ya se dijo aquí, supuestamente investigaba. En este modelo, la seguridad pública del país se concentraba y, por cierto, se sigue concentrando en la flagrancia delictiva. Sin embargo, es cierto que muchos de los delitos, los de más alto impacto, no los detienen en flagrancia, pero por otro lado tampoco no se investiga, siendo que la investigación debe ser la piedra angular de cualquier sistema medianamente eficaz en seguridad pública. Dicho sea de paso, todos sabemos que el Ministerio Público raramente ha investigado. El sistema que prevaleció durante décadas condenó al Ministerio Público a una crisis de identidad. Él se asumía como jefe de la policía y la verdad no lo era. Y tampoco se le consolidó como una institución que investigara y responsable jurídicamente de la averiguación previa y ahora de la carpeta de investigación. La reforma al artículo 21 constitucional y la reforma penal que se desarrollaron en legislaciones secundarias, por el orden que aparecieron, pues primero fue la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2009, que establece para los integrantes de las instituciones de seguridad las obligaciones de preservar la escena de un hecho delictivo, la de mantener actualizado el uso de métodos de investigación técnicos y científicos para recabar pruebas, ¿no? Ahora sí le dan capacidades de investigación. Además señala que las unidades de policía encargadas de la investigación se pueden ubicar ya sea dentro de las instituciones de justicia o en las policiales o en ambas, siempre que se coordinen, que por cierto no se coordinan.
Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece facultades específicas para la etapa de la investigación a cargo de la policía, para el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos, la realización de inspecciones, la recolección y resguardo de pruebas. Sin embargo, otra vez en coordinación con el Ministerio Público, ¿no? Entonces, lo que nos está generando todo el tiempo es un embudo, ¿no? Ya lo decía ahorita Bernardo León muy bien. No podemos hacer que la policía, que está todo el día en la calle, que todo el día tiene muchísima información, esta información debería de estar en bases de datos y esta información debería de ser analizada, ¿no? Eso se queda en el aire. Y el embudo sigue siendo el Ministerio Público a pesar del cambio constitucional. Estas facultades se inscriben en la reforma penal y queda en la reforma 3 etapas. Me gustaría referirme a la primera, en la que el policía tiene un papel fundamental en la etapa inicial del proceso, ya que es el primer contacto ante un hecho delictivo. Por su denominación, por eso es el primer respondiente. En él recaen las responsabilidades de proteger los derechos de las víctimas, preservar la escena del crimen, identificar a los testigos. Se trata de responsabilidades que son clave para asegurar el debido proceso. Aunado a estas adecuaciones procedimentales, también vemos ajustes organizacionales en algunas de las policías. Como ejemplo, bueno, pues en la Policía Federal en 2010 se creó la División de Investigación. Asimismo, en algunas instituciones de seguridad pública de las entidades federativas se incorporaron ya sea una subsecretaría, una dirección general, una unidad responsable de las tareas de investigación. Por ejemplo, en Yucatán está la Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación, y así en diferentes estados, y no solamente en los estados, también en los municipios, en algunos, como en Morelia, crearon la División de Investigación, y que dicho sea de paso, que no lo dijo Bernardo, pero ha mejorado muchísimo la percepción de seguridad en Morelia en el último estudio que se hizo. En suma, las modificaciones legales procesales, aunadas a algunos ajustes organizacionales, establecen un modelo de investigación policial de avanzada. El problema, todos lo sabemos, es que hay un gran distanciamiento entre el diseño, la estructura organizacional y la práctica. Parecería que estamos atrapados en lo que algunos académicos denominan el fetiche normativista, porque se promulgan leyes, en ocasiones ambiciosas como estas, pero estas no se ven acompañadas por los ajustes necesarios en los procesos, en los perfiles, en la capacitación, para que realmente sean aplicables. El hecho es que ni la reforma constitucional ni las leyes secundarias se han traducido en una auténtica transformación institucional que permita construir policías y ministerios públicos con perfiles para la investigación. Que nos quede claro entonces, los principales problemas se encuentran en las capacidades de los operadores del sistema de justicia y no en las reglas del mismo. Pero en cuanto a los policías, el tema es aún más profundo y para ello no tenemos más que remitirnos al Sistema Integral de Desarrollo Policial. Recordemos que los estándares para la operación de los policías quedaron establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que considera 5 componentes: la carrera policial, el régimen especial de seguridad social, la profesionalización, el régimen disciplinario, así como el control de confianza y certificado único policial. Si nos vamos a lo más básico, en Causa en Común tenemos documentado que en la gran mayoría de las policías no saben ni siquiera hacer un reclutamiento adecuado, que existen corporaciones que llevan más de 7 años sin otorgar promociones, que en muchos casos los policías, como todos sabemos, pagan sus uniformes, pagan sus viáticos, pagan la reparación de sus patrullas, que en la mayoría de los casos no se cuenta con equipo suficiente ni adecuado, que las jornadas laborales son frecuentemente irracionales, que los salarios y las prestaciones son claramente insuficientes. Esto quiere decir que aun cuando ya tenemos una nueva ley que en 2008 le da más facultades, que trata a la policía desde otra perspectiva, sin embargo la realidad de los que viven los policías en el día a día es otra. Si estamos maltratando todo el tiempo a nuestros policías, pues no podemos esperar que estos policías salgan a tratar bien a la gente.
Es decir, no solo tenemos un déficit en cuanto al número de policías, como excepción la Ciudad de México y quizás Tabasco, sino que la totalidad de nuestras corporaciones estatales y municipales se encuentran muy lejos de los lineamientos básicos de desarrollo institucional definidos en la ley. Con este piso institucional tampoco es de sorprender a nadie que no hayan avanzado en la profesionalización en general y menos aún en lo que se refiere al sistema de justicia penal acusatorio. Quisiera traer a colación que faltando un año para que concluyera el plazo legal para su implementación, el SIDAC señalaba que hacía falta capacitar al 83% de los policías preventivos, ministeriales y personal penitenciario. Para solventar este rezago, el gobierno federal instruyó que se les capacitara, y así ocurrió. Pero esta capacitación fue con un taller exprés de pocas horas en las que se revisaron tan solo los fundamentos básicos. En estas condiciones, nadie puede obtener la especialización necesaria ni transformarse en un elemento útil en ninguna corporación ni para el sistema de justicia. Por eso no extraña que en la evaluación más reciente del SIDAC señale que hay un riesgo en la sustentabilidad de la reforma penal, ya que, aunque supuestamente se capacitó a 250,000 personas con apoyo federal, las carencias afloran inmediatamente cuando se realiza una evaluación cualitativa o simplemente cuando se observa la actuación fuera del protocolo de quienes ya recibieron estos cursos o de los que se supone que los recibieron. ¿No? Porque llama la atención que el secretario ejecutivo del sistema, Álvaro Vizcaíno, que por cierto ya está aquí, reconoce en este mismo recinto que 1 de cada 5 policías estatales nunca fueron a la academia, pero también saca un estudio la semana pasada donde presenta un informe que señala que la capacitación en el segundo semestre del 2016 fue casi perfecta. Me imagino que se refiere a lo que hizo CETEC, ¿no? Al obtener una calificación de 9.1 en la escala del 1 al 10. Sin embargo, en estos datos no nos aclaran que esta calificación, si es que fue así, fue meramente cuantitativa, no cualitativa. Entonces, lo menos que podemos decir es que parece contradictorio e irresponsable cuando es evidente que lo que hace falta es capacitar a los operadores del sistema. Como vemos, las autoridades no muestran que trabajen en el desarrollo de un diagnóstico que realmente sirva para la toma informada de decisiones, que al parecer ya puede ser que nos empiecen a hacer un diagnóstico que esperamos se apure. Y por esto, el mes pasado, junto con varias decenas de organizaciones y académicos, solicitamos al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana que elaborara un diagnóstico de las insuficiencias y posibles desvíos durante los 8 años de preparación para implementar el sistema de justicia penal, a fin, por un lado, de deslindar responsabilidades y definir rutas de fortalecimiento institucional. Por eso también, en Causa en Común y como parte del colectivo Justicia sin Pretextos, pensamos que cualquier propuesta que amplíe el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa yerra en el diagnóstico, implica una regresión y en consecuencia constituye una contrarreforma al sistema de justicia penal. Por supuesto que creemos que sí puede haber ajustes al sistema, como ya lo decía Bernardo, en temas muy puntuales, pero no en la ampliación del catálogo. Requerimos entonces que la autoridad trabaje inmediatamente en el desarrollo de un diagnóstico que realmente sirva para tomar decisiones informadas, hacer los ajustes que se requieran y no al revés, como ahorita se pretende. En Causa en Común estamos convencidos, junto con un número creciente de organizaciones, académicos y analistas, que para concretar los lineamientos del sistema de desarrollo policial, para concretar las facultades de investigación que comparten policías y ministerios públicos y para concretar responsabilidades que se les asigna al sistema penal acusatorio, debemos transitar por una ruta de transformación institucional que se desarrolle independientemente de las agendas políticas y electorales.
Es un tema de gobierno, sí, pero sobre todo es un tema de Estado, del Estado mexicano. Urge por ello que en el Consejo Nacional y el Secretariado Ejecutivo operen una estrategia que sea calendarizada, con suficiencia presupuestal, abierta al escrutinio público, mediante portales en línea y otros mecanismos de transparencia, que cuenten con un componente ciudadano que vigile el ejercicio de los recursos destinados a la seguridad y verifique el cumplimiento de las metas. No sigamos engañando ni sigamos condenando a nuestras policías a un papel cada vez más frustrante, con definiciones que están fuera de sus condiciones reales de vida y de operación. Mientras no tengamos un verdadero plan de desarrollo policial y ministerial, mientras el Consejo Nacional de Seguridad Pública no cumpla con los acuerdos a los que se autoimpone, mientras el Secretariado Ejecutivo no se transforme en un instrumento de evaluación técnica y mientras no se impongan incentivos y sanciones reales asociadas al cumplimiento e incumplimiento de metas y objetivos, no saldremos de este pantano en el que hemos convertido a nuestros sistemas de seguridad y procuración de justicia o a un solo sistema de seguridad y justicia que es al que pretendemos llegar. El mito, amigos, es creer que con una contrarreforma vamos a solucionar el problema en el que tenemos metida a la sociedad y a las policías. Eso se llama populismo legislativo. La realidad es que el desastre solo se va a solucionar quitando el cinismo de algunas de nuestras autoridades, y esto solo va a suceder cuando los incentivos y las sanciones estén claras y en realidad se impongan. Siempre debemos seguir debatiendo y cuando sea necesario, por supuesto, enmendar nuestras leyes, pero hagámoslo con evidencia y con autocrítica. En todo caso, no perdamos tanta energía y vayamos a la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo, más que legal, es institucional. Sabemos que será una tarea que tomará años y que requiere consensos políticos muy amplios y que es mucho más complejo que modificar una ley. Pero la única que nos permitirá seguir construyendo y hacer de nuestra realidad una realidad distinta es construir mejores instituciones. Muchas gracias.